hacerles. Está claro que todos vemos películas chilenas, ¿cierto? Por lo menos esa es la idea. Pero, ¿dónde las ven? ¿Dónde las ven? ¿En la casa? ¿Dónde más? ¿En la sala? ¿En la sala de clase? ¿En la biblioteca? ¿En el Normandí? ¿En la Alameda? ¿Festivales? Mira qué bien. Ahora, ¿las sienten cercanas? ¿Algunas? ¿Otras medias lejanas? Ok. ¿Cuál fue la última película chilena que vieron? ¿Neruda? Rara, muy bien. Estupenda las plantas. El primero de la familia, la dieron acá, de hecho. Gran película, El Rastreador. Otra pregunta. Esta se acerca un poco a de lo que estaba hablando Ignacio. ¿Sienten que nuestro cine retrata lo que ocurre en el país? ¿Algunas? ¿Ya? A veces siento que busca como más hacerlo como un ojo europeo. Siento que a veces están pensando en que lamentablemente el cine chileno se ve más afuera y eso también influye en los realizadores. Como que se nos pasa un poco la mano en lo artístico, ¿dices tú? Sí. ¿Ya? Yo tengo la opinión contraria en el sentido de que creo que es blanco y negro, algo de blanco se llama, cuando los niños lo ponían, cada vez lo ponían. Ah, Largo Viaje, maravillosa. Sí. Un clásico a propósito de la charla de Ignacio. Esa es la responsabilidad y yo creo que está mostrando bastante en nuestra sociedad de esa época. Evidentemente, te muestra el centro de Santiago, cómo eran los CP, los conventillos. Yo creo que esa es una realidad histórica que nosotros deberíamos de presentarse. Y aunque usted no lo crea, el conventillo que aparece, que, bueno, ya no existe de hecho, pero estaba como a 6 cuadras de acá. Estaba al lado del Instituto Nacional de Estadísticas. De hecho, en una versión pasada de Escuela al Cine, hicimos un recorrido por los lugares reales de filmación de Largo Viaje. Nos pasamos por todo. Por ahí atrás. Muy bien. Muy bien, por acá. Y yo también habría que conocer igual el cine chileno, porque en los 90 para acá, el cine está financiado por la foto, una lógica igual mercantilista. Entonces, en ese sentido, no es lo mismo comparar este cine de los 60, 70 de Chile, que tenía quizá otra lógica y tenía otros objetivos, quizás pensando que igual tiene que cumplir con ciertas reglas específicas. Y en ese sentido, el cine que muestra el 90 para adelante es menos duro, quizás. El cine documental chileno quizás sí llevó la dureza que tenían estas películas iniciales o como esa carne, esa piel más especial, quizás. Perfecto, por acá. Yo creo que sí le trata al país. Todavía hay problema está la difusión de las películas. Cuando uno empieza a indagar, realmente las películas de las que es recién tocar, sí, habla de nuestro país, solamente que no llegan a los lugares más masivos, por la televisión, la yo eso, está más oculta. Entonces, si yo existe la contar la película, Ya.
como por tratar de dar una visión mucho más amplia de lo que es el país, digamos, no solo Santiago, sino que también hay documentales del extremo sur, también del norte en mi caso. Así que pienso que el cine realmente sí retrata lo que ocurre en el país, no más que como tal decía el colega, es un poco difícil encontrar y verlo de manera más, ¿cómo decirlo? Así como más común, ¿no? Como por ejemplo ir a un cine Hoyts y ver una película de Pixar. No, no es ese mismo acceso, digamos. A mí me gustaría preguntarte si tú sientes que nuestro cine retrata lo que ocurre en el país, pensando en que el mayor blockbuster es Nicolás Cage. Para allá voy. De ahí. También, bueno, hace un tiempo, hablar como de cine chileno es hablar como de Garabato, de que es como un cine más ordinario, digamos, pero eso ha ido cambiando. Ahora, por ejemplo. A ver, mira, lo que pasa con el cine chileno de este siglo, del siglo XXI, es que está en una situación bastante especial. Y por varias razones. De hecho, nunca se habían filmado tantas películas por año. La cifra fluctúa, pero es alrededor de 25 en promedio. 25. Se estrenan 45. Y el año pasado se estrenaron 45. Este año un poco menos, de hecho, pero si uno suma los documentales, la cifra puede subir hasta el medio centenar. En segundo lugar, tenemos presencia en los festivales clase A más importantes del mundo, partiendo por Cannes, Berlín y Venecia. Las películas están ahí, llegan. Nos ganamos un Oscar, de hecho, el año pasado. Y es bien probable que entre los futuros nominados de finales de mes al Oscar haya de nuevo chilenos. Los directores poseen, y esto es muy importante, poseen continuidad para poder ir realizando su obra a través del tiempo, cosa que no se produjo ni en los 60, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90. La actual generación de técnicos, es decir, la gente que no está delante de las cámaras, los sonidistas, los eléctricos, los montajistas, los músicos, los postproductores de color, los postproductores de sonido, probablemente son los mejores preparados de la historia, sin lugar a dudas. Último punto. Existe una cineteca. Estamos acá, de hecho. Estamos sentados en ella. Una cineteca preocupada de la preservación y de la difusión del legado audiovisual. Esto es extraordinariamente importante. No por el hecho de que la cineteca lleve poco tiempo funcionando, poco tiempo en relación a la historia del cine chileno, porque la cineteca cumplió hace un tiempo atrás 10 años, cuesta un poco tener la perspectiva, de hecho. Hoy en día uno la puede dar por sentada, pero si tú ves en el año 95, por ejemplo, o si tú ves en el año 2000, la oportunidad de ver películas chilenas era o en la casa, pegado al VHS o al DVD, o en los cines, antes de que las sacaran, estos cines de centro, o en los cines de mall. Sin embargo, ahora hay programación constante, permanente, hay una programación con sentido. Ahora, por otro lado, cuesta ver películas chilenas en los cines comerciales. Alguien por ahí lo mencionaba, de hecho. O sea, si uno se va a dar una vuelta por un Cinemark, si uno se va a dar una vuelta a un mall, o a un Hoyts, a la Hoyts La Reina, donde sea, o en regiones, si uno se da una vuelta por estos multicines, vayan que cuesta encontrar películas chilenas sangucheadas entre La Guerra de las Galaxias, Pixar, o los otros monos de turno, o la película de acción, o la comedia de turno. La presencia de una película chilena como Neruda costó muchísimo, tanto a nivel país como en Santiago. Se distribuyeron cerca de 80 copias aproximadamente, y aún así costó que la película se difundiera. Ahora, si llegan, duran un par de semanas, la televisión abierta ya no las programa. ¿Se acuerdan de la época en que TVN programaba películas chilenas? ¿Cuándo fue eso? Al 18 de noviembre. Claro, 18 de septiembre, digamos.
De hecho, ha habido un par de situaciones bastante complicadas el año pasado, creo, o tal vez el año antepasado. Patricio Guzmán mismo salió a reclamar por Twitter o por las redes sociales respecto de el destino de su película, de Nostalgia de la Luz, que iba a ser programada a la 1 de la mañana. Como gran favor la corrieron a las 11. Casi no hay ediciones en DVD. De hecho, cada vez vemos menos películas en DVD. Y Netflix y los otros sistemas de streaming tienen catálogos chilenos muy pequeños. Y el catálogo que hay, básicamente, es Nicolás López. Ahora, ¿por qué entonces se produce esta contradicción entre un cine chileno que parece extremadamente desarrollado, que parece encaminado, de hecho, a tener un eco que va más allá de estas fronteras, va más allá del continente, y por otro lado, un cine que está tan complicado a la hora de poder difundir su propio producto dentro de sus propias fronteras? Hay varias respuestas posibles, y una es que el cine chileno cambió de temáticas. El cine chileno, tal como lo conocíamos antes de el 2000, es otro hoy. Dos, una posibilidad es que se haya descolgado de la masividad. Aquí hacemos un pequeño paréntesis y nos olvidamos de Nicolás López, estamos pensando en las otras cosas. Ahora, la tercera posibilidad es que se haya concentrado en producir para afuera. O sea, todas estas son conjeturas. Pero hay una que no es conjetura. Hay una que por lo menos yo considero esencial, las personas que trabajan en la Cineteca también, y por cierto que las personas y el equipo que cada año elabora la Escuela al Cine, la formación de audiencias. Y en ese sentido, todos somos claves, ustedes son más claves incluso que nosotros. De hecho, el cine chileno, para poder superar esta contradicción, necesita formar audiencias de una forma prácticamente urgente, consecuente y permanente. Ahora bien, a principios de los años 90 y con el regreso a la democracia, si uno hace un pequeño recorrido hacia atrás, uno se da cuenta de que el cine chileno poseía una clara línea política. Y era lógico en ese momento, era necesario, de hecho. Cuando uno piensa en filmes como Los Náufragos, cuando uno piensa en películas como La Frontera, sobre todo, hace sentido que el cine de esa etapa en particular estuviera centrado en esos temas. Lo necesitábamos. Sin embargo, con la irrupción del chacotero sentimental a fines de la década de 1999, se produce un giro hacia la comedia, hacia la picaresca y hacia cierta idea de la marginalidad. Ahora, el estreno de Machuca en 2004, casi coincidiendo con los 30 años del golpe militar, marca un punto aparte con eso. Sin embargo, extrañamente esto nos generó un retorno de los temas sociales a la pantalla. Más bien ocurrió algo al inverso. El cine chileno se puso íntimo, se fue un poco para adentro. No se despolitizó, ya vamos a ver que no, pero se volvió de alguna forma privado, de alguna forma revirtió hacia contenidos personales. Los críticos, entre ellos yo, le pusimos en ese momento a eso el novísimo cine chileno. El novísimo cine chileno es un apellido que de hecho incluso se consagró en un libro editado por Ascanio Cavallo a principios de esta década, de los 2010, y hace referencia de hecho a la presencia de una generación de nuevos cineastas que podían contraponerse a los cineastas de los 60, que eran el nuevo cine chileno entonces. Y a este corresponden títulos que seguramente ustedes ya vieron. La Nana, La vida de los peces, Tony Manero, Guacho, Turistas, La Sagrada Familia, Bonsai, El Peje Sapo. Algunos de esos se difundieron incluso en la televisión,
otros tuvieron cierta vida en el DVD, algunos de esos circulan pirateados hoy día y si van a YouTube hay varios. Ahora bien, más allá del impacto que estas películas tuvieron en la circulación del producto a nivel interno, lo que sí ocurrió es que varias de estas obras tuvieron gran repercusión en el extranjero, sobre todo en el circuito de festivales. Ahora, ¿qué tenían en común estas películas por contraposición al mundo de las películas clásicas de las que habló Ignacio? Bueno, de partida lo que habíamos hablado, gran énfasis en las vidas privadas, una idea bien intensa acerca de la fragmentación de las relaciones humanas, un marcado tono observacional, es decir, el peso de la mirada más que el peso de la anécdota o del argumento que la película posee es lo que lleva la voz cantante, y había cierta despolitización. Y quizás lo más complicado, una relación compleja con esta idea de los chilenos, que es la pregunta que yo había lanzado hacia ustedes hace un rato atrás. La pregunta no está hecha desde lo que podríamos llamar alguna vez, o sea, lo que alguna vez se denominó el criollismo. Cuando uno va bien atrás y uno piensa en las películas que convivían con El Chacal de Nahuel Toro, con Tres Tristes Tigres, con Largo Viaje, las películas que convivían con estos clásicos que hoy denominamos como las grandes cumbres del cine chileno, en realidad eran películas criollistas. Los más viejos nos acordamos de Ayúdeme usted, compadre, que es el equivalente del Chacotero en su época. Fue estrenada en 1969, junto prácticamente con Los Tres Tristes Tigres, un poco después que Valparaíso, mi amor. Y la idea que Ayúdeme usted, compadre tenía de Chile, básicamente era un conjunto de postales musicales. Muy bonitas, claro, filmadas en colores, pero postales al fin y al cabo. Y es en ese momento donde se plantea esta suerte de combate intelectual o de incluso una lucha que se llevó hasta la prensa, porque el director de Ayúdeme usted, compadre, Germán Becker, se enfrenta con Raúl Ruiz en Revista Tercilla. Entonces, esta lucha entre el criollismo y el compromiso político-social es reemplazada por algo totalmente nuevo. Se produce una suerte de cambio generacional y cultural, algo bastante extraordinario, porque generó películas con un impacto que nunca habíamos visto fuera. La nominación al Oscar de No, el Oso de Plata en el Festival de Berlín de Gloria, y una distribución que llegó hasta 60 países. Probablemente Gloria es la película más vista en distintos países, chilena, más vista en distintos países de la historia. La idea de que una película como Matar a un hombre, por ejemplo, tuviera repercusión en el Festival de Sundance, que funciona en un marco bastante acotado del tipo de películas que se presentan allí. Y en último lugar, la aparición del Club como un filme que captó el interés ya no solo de los premios, sino que de la crítica seria, tanto en Europa como en Estados Unidos. Ahora bien, uno de los fenómenos que se produce en conjunto con este gran eco público es una sensación de extrañeza más que de identificación. ¿Había una audiencia interesada por seguir estos filmes y vibrar con ellos? Las cifras nos dicen que no. Y la pregunta es ¿por qué? Si acaso son demasiado sofisticadas, por ejemplo, el público no se enteraba de que existían porque no había publicidad por eso, o no podían competir con los superhéroes que salían en la pantalla. ¿Qué es lo que quiere el público en el fondo? Y esta es una de las respuestas, y es bien dura. No estamos acostumbrados a ver películas chilenas, nunca lo estuvimos, porque hasta este momento nunca habíamos tenido, hasta por lo menos
comienzos del 2000, nunca habíamos tenido presencia constante, no solo en los cines, no solo en los canales, sino que también a través de otros medios. A mí me hubiera encantado ver más películas chilenas cuando yo crecí en los 80. Sin embargo, lo que yo tuve fueron experiencias muy esporádicas. La primera película chilena que yo vi en el cine fue El último grumete. ¿Lo ubican? Y para nosotros era prácticamente una curiosidad. El estreno de una película chilena a mediados de los 80 era algo totalmente extraordinario. Lo mismo me ocurrió a nivel personal también con una película de este señor que está ahí al fondo, que es Ignacio Agüero, 100 niños esperando un tren, que la dictadura en forma insolente la calificó para mayores de 21 en su momento. Una cosa insólita. ¿Pueden creerlo? Y finalmente yo la vi en la universidad, cuando en la U se organizó una función que contó, de hecho, esa vez con la presencia de Alicia Vega. Y también fue una experiencia tremendamente importante, pero ya no solo porque era una curiosidad, sino que porque al mismo tiempo, al ver que este cine o que esta clase de cine se trasladaba a las salas de clase, generó una sensación indeleble, por lo menos en mí. Es una de las razones también por las que uno se motivó a escribir de estas cosas y a participar de la idea del cine no solo como una experiencia pasiva, sino que también como una experiencia colectiva y activa. Hay otra respuesta posible a esta suerte de desconexión aparente que existió en los días 2010-2011 entre el público y el cine chileno. Y una de las razones es que tanto el público como los cineastas comenzaron a buscar ciertos puntos de conexión. Desde el momento en que hay una mayor cantidad de películas chilenas dando vueltas, es obvio que estos dos extremos o estos dos elementos de esta ecuación tenían que relacionarse. Los mismos realizadores parecen estarla buscando de una manera cada vez más intensa. Desde hace un par de años, y es un fenómeno bastante interesante, las películas chilenas están comenzando a tener los pies bien puestos en el aquí y el ahora, en lo que ocurre. Y en la primera pista, a propósito de eso, son las historias reales. La presencia de historias reales en los cines chilenos. Independiente de si les gustó o no la película, tanto Caradima como Neruda, como El Tila, como Rara, como Aquí no ha pasado nada, Nunca vas a estar solo, la próxima Jesús, que se estrena en unos meses más, y Los Fusileros, que se estrena probablemente a finales de este año o a principios del próximo, están teniendo sus pies bien puestos en la realidad. De manera que todo parece indicar que la coincidencia entre público y realizadores se va a ir fortaleciendo con el paso del tiempo. Ahora, la pregunta, las conjeturas aquí cambian. ¿Van a enganchar estas ideas con el público? ¿Nos volveremos más insulares en ese sentido? ¿Se estimulará la creatividad? ¿Se creará una nueva generación de espectadores? Yo creo que ustedes son claves en eso. Independiente de si las películas chilenas en este momento particular en el tiempo están conectándose con historias reales, lo básico es volver hacia atrás, lo básico es regresar a la formación de audiencias, a la necesidad de sentir que estamos creando no solo espectadores que van a comprar una entrada para marcharse a las galaxias. O sea, eso está muy bien y forma parte de la entretención, pero hay un elemento de autoimagen, hay un elemento de crecimiento personal, hay un elemento de fomento a la creatividad o de conocerse a uno mismo que no es completable con las películas extranjeras. O sea, yo formo parte de una generación que creció viendo películas con subtítulos. Cada vez los subtítulos aparecen menos en los cines, pero bueno, el punto es que el shock
o el choque que uno tenía en ese momento de ver una película sin subtítulos, de ver una película hablada en chileno o protagonizada por personas como uno, era algo que en esos días era muy escaso y por lo mismo único. Lo esencial acá es continuar manteniendo lo único y que hacerlo cada vez menos escaso. ¿Sí? ¿Tú me vas a consultar algo? Sí, buenas tardes. Mira, resulta que yo soy parte de un cine y yo trabajo con niños. Estoy hablando de niños de tercero básico a quinto, sexto básico. Y el principal problema que yo veo, que lo he comentado con Carola, y que ves que hay alguna producción para niños, yo vengo y trato de hacer las cosas. Sucede que queremos formar audiencia. Y yo, personalmente, crecí viendo películas como La historia sin fin, Cuenta conmigo, y yo jamás vi una película chilena. Por lo tanto, uno, a medida que tú vas caminando en la vida y tú vas a ver cine, tú te acostumbras a ver cine de otro lado. A mis alumnos en particular, el año pasado tuvieron la fortuna de ver un caballo llamado Elefante, que la van a ver mañana, creo. Hoy día. Hoy día. Y para los chicos fue algo espectacular. De verdad, les gustó mucho todo, pero quedó en eso. ¿Por qué? Porque después ellos querían ir a verla al cine, no estaba. Querían saber si había más películas chilenas, no habían, para ellos. Entonces, ¿qué pasa? Después apareció Intensamente, empiezan todo Pixar de nuevo y se van. Y aparecen películas chilenas después, ¿para qué? Cuando tienen 17 años, 18 años, porque si bien pueden venir a ver Rara, que fue, y que tenemos allá el caso de mamás, que son mamás de una familia, pero ellos como entretención, para poder llegar después a una persona crítica de cine que vaya con... No tienen la herramienta. Yo creo que falta a lo mejor en la producción, pueden haber películas muy buenas para adultos, pero falta para yo tomar a mis hijos, ir al cine a ver películas chilenas. Yo creo que ahí está la gran falencia si queremos formar unos espectadores de cine chileno adultos. Partamos por los niños y de ahí vamos subiendo. No podemos partir de los adultos porque no vamos a ir en familia a ver el cine. Mira, hay un autor que se llama Alain Bergalá, que es francés y que resulta bastante conocido para la gente que trabaja en temas de cine y educación, y Bergalá plantea una idea bien interesante. Él dice que en el fondo el profesor, para estos efectos, el profesor de estas clases, él lo considera como un facilitador. Y este facilitador en el fondo es el que va seleccionando imágenes de distintos momentos de la historia del cine, puede ser de distintos momentos de la historia del cine chileno, y sin embargo él dice, no tenemos, o sea, en la situación de que no hayan películas infantiles, por ejemplo, no necesariamente tenemos que recurrir a estos títulos, que pueden ser muy pocos, sino que al mismo tiempo ir estructurando una suerte de programa que nos permita navegar. El problema es que en estos días, el problema en estos días es que buena parte de el espectador infantil está prácticamente asociado con los filmes animados, por ejemplo. En las generaciones anteriores, el contacto con la animación solo se producía eh, en las vacaciones de invierno o a fines de año. De manera que había una costumbre de ver películas con humanos que se ha ido perdiendo un poco. Entonces yo creo que ese es un elemento bien complicado. Yo siento que el facilitador, tal como dice Bergalá, la tiene complicada a la hora de poder crear imágenes que enganchen sobre todo a niños pequeños. Sobre todo a los niños más chicos, digamos, porque en la medida de que llegas a educación media, sí hay más costumbre de ver eso, y probablemente algunas películas con temáticas más complicadas pueden ser menos resistidas. O sea, a propósito de eso, quería mostrarles unas breves imágenes de cine chileno. Tal vez las han visto o tal vez no, pero bueno, aquí vamos. Esto es Verano, de José Luis Torres Leiva. Audio, por favor.
Verano es el claro ejemplo de una película que funciona en términos sensitivos por un lado, por la cantidad de colores que se despliegan en pantalla, pero al mismo tiempo, en términos contemplativos, esta cosa observacional de la que yo hablaba. No es una película tan fácil, sin embargo, es un filme que está particularmente centrado en las emociones. Es un buen ejemplo de lo privado del cine chileno. Este film. Ahora bien, por otro lado, tenemos algo como esto. No sigamos con el mismo tema que me lata. Pero es que abuela me da rabia. Es que mi mamá se hace la huevona. La Camila tiene razón. La Raquel hace rato que te viene comiendo su mano. Admítelo. Mamá, la Raquel adora esta casa. Por eso se pone así, muy agresiva. Se ha puesto tan latera, cargante, mañosa. ¿Pero qué quiere que haga? ¿Quiere que la eche? ¿Por qué no? No puedo, Camila. No es necesario, mijita. Le traemos a la Sonia. La nana pareciera vivir en un universo distinto al anterior. También es un conflicto privado, de naturaleza privada entre personas. Aparentemente no parece politizado, pero vaya que lo está. Mira, ella me dijo que tenía que traer la ropa sucia. Bueno, tienen. Oye, ¿qué hago? Yo recibo las órdenes directamente de la señora Pilar, no de usted, ¿ah? Buscar la ropa sucia. Pero que le quede claro, ¿ah? Me queda claro. Disculpe, Sonia. Que no es palote, güey. ¿Yo lo que te traje, Lucas? Bueno. Gracias. Gracias, Raque. Hace tiempo que no me decía y Raque. Sí, porque única, grande y nuestra. ¡Raque! ¿Para qué hace tanto esfuerzo por eso, ingrato? Haga su trabajo y a ser más feliz. ¿Soy feliz? Con cabros ajenos. Antes que se dé cuenta, crecen, se van, y si te he visto no me acuerdo. Venga. En tercer lugar tenemos a algo como Tony Mané. Vamos a ver una escena en realidad. No me digas. Oye, pero recién ganador del concurso el viernes tendría que venir y se podría llevar 70.000 pesos en dinero efectivo. ¿Qué le parece? Señoras y señores, Enrique dice: yo soy Tony Manero. Y ahora, señoras y señores, llamamos al peludo
participante de Por hoy, atrás. el número 5. Adelante, mi amigo, por favor. Ajá. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Raúl Peralta Paredes O. Oh, bueno, muy bien. Paredes. Vieja pared del arrabal. Es bonito ese tango. ¿Usted le gustan los tangos? Sí. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿A qué se dedica usted? ¿En qué trabaja? A esto. ¿Quiero que esto? ¿A bailar? Ah, sí, ya. Bueno, pues muy bien. Con fuerza, con ánimo, ¿ah? Tire para arriba. Él dice, yo soy Tony Manero. Muy bien. Aquí el jurado son ustedes, los presentes. Así que por aplauso vamos a elegir. Aplauso para don Sergio. Para el número 2, Sebastián. Aplauso para Sebastián. Para el número 3, Enrique. Aplauso. Para el número 4, Juan. Aplauso. Para el número 5, Raúl. Para el número 6. Muy bien. Realmente tengo dudas. A ver, por favor, adelante el número 3 y el número 5. Vamos a repetir el aplauso, amigas y amigos, porque no sé cuál es el ganador. Todavía no se definió. Vamos a ver qué pasa. Aplausos para el número 3, Enrique. Aplauso para el número 5, Raúl. El ganador es el número 3, Enrique. Vino. La cara lo dice. Vamos a volver a nuestra presentación. Estamos con las preguntas. El punto entre Verano, La Nana y Tony Manero, cuando uno las compara entre sí, cuando uno se mete de cabeza, uno empieza a sentir que estas películas que parecen todas ligadas por una misma idea, o por una misma estructura, por una misma relación con el interior, por una misma relación con lo íntimo, en realidad son bastante distintas. Parece ser que este novísimo cine chileno es bastante más diverso de lo que nosotros creemos. Y podemos sacar partido de ello, sobre todo desde el momento en que el abanico dentro del cual podemos escoger, a diferencia de lo que ocurre con la época clásica, donde las películas están más bien definidas, este abanico es mucho más amplio. Y si incluimos al documental, amplísimo. De manera que la respuesta al final está en nosotros mismos y en nuestra capacidad de mirar. O sea, y con eso me gustaría volver a abrir el micrófono para que hicieran todas las consultas que quieran hacer o compartir las ideas que quieran compartir. Por acá. Bueno,
Mi nombre es Mario Gatica y trabajo en una comuna rural. Por ende, mostrar películas es difícil porque los niños no miran, no sé, la ciudad o el ambiente, ¿cierto? Que por lo general se ve el cine chileno como no lejano, pero un poco extraño. Entonces, me tocó que este año, impartiendo como por primera vez el programa después del cine, mostré un cortometraje de cine ruso de Alexander Petrov, donde hay animación y el tema de centro era una vaca. Y también, con contraparte, mostré otro cortometraje uruguayo que ganó un premio en el Festival de Valdivia en el año 2015 o 14, no recuerdo, que también se llamaba La Vaca. Entonces la gracia era ver yo quería ver qué pasaba con los chicos que veían algo cercano a su realidad. Y resulta ser que fue bastante llamativo ver que la película rusa, como era un poco emocional, casi lo hace llorar a la gran mayoría de los chiquillos, que eran niños de séptimo, por si acaso. Y la otra, La Vaca, que era como más real porque era como un documental, donde mostraba la imagen de cómo era la vida de una vaca común y silvestre en un campo. Y había un poco de diálogo. En esa película como que tendieron más a reírse porque la vaca, no sé, meaba o comía, hacía ruido, hacía eructo, entonces se reían. Y eso, a mí me gustó ver eso, porque cuando les mostraba otra película, no sé, a ver, fuimos a Chillán a ver una película francesa, El Principito, que creo que es una de las pocas extranjeras que mostraron. Y esa película tiene un punto de vista más universal tal vez, pero a pesar de que le gustó, no sé, pues no le gustó, no la encontraron tan cercana. Y eso me lleva a lo que dijo un colega que hace poco. Y aquí viene mi pregunta. Lo que pasa es que hace falta cine infantil, digamos, universal, digamos, de una mirada más para niños. Entonces la pregunta es, en base a lo que tú sabes, ¿cómo podríamos acercar el cine chileno al mundo infantil o al mundo escolar, digamos, niños de entre quinto y séptimo, mejor decir? Sin necesariamente tener que buscar extractos de Tony Manero o algo así como para poder, no sé, acercarlo un poco a eso. Bueno, te voy a dar un ejemplo sacado también de mi vida real. Yo soy hijo de profesores. Entonces, me pasé la mitad de la vida escolar mirando la sala de clases al revés también. O sea, yo sé cómo se preparan las clases, cómo se planifica, y esta perspectiva que cambia desde cuando uno está sentado cuando uno está sentado en la sala a cuando uno está enfrentando a la audiencia o enfrentando el curso en el fondo. Y ocurre que muchos años después, mi mamá, que ya está jubilada, de hecho, le tocó hacer un sexto básico, y ya para ese tiempo yo ya me dedicaba a esto, digamos, me preguntó por películas. Y buscando, o sea, pensando en eso, yo pensé en un filme iraní que se llama Los Niños del Cielo, que a lo mejor ustedes lo han visto. Es muy sencillo, la historia de unos niños que viven como en un cité en el fondo y que toda la trama transcurre en torno a tener o no tener zapatillas para correr a la hora de hacer gimnasia. Y finalmente el chiquillo que intercambia las zapatillas con su hermana resulta seleccionado para correr por el colegio. Y hay una tremenda escena final que tiene que ver con esta carrera o con esta suerte del enfrentarse a la idea de ganar algo alguna vez en la vida. Un poco parecido a lo que pasa con Tony Manero. En fin. Lo que sí ocurre es que cuando yo hice selección, bueno, la película fue un éxito. O sea, los niños se identificaron totalmente, en parte porque tenían la misma edad que ellos, pero sobre todo porque los motivaba por razones extra cinematográficas también. El tema con el cine chileno es que en realidad ha hecho pocos protagonistas a la vida. O sea, y eso también hay que aceptarlo. O sea, más allá de personajes como el chiquillo de Largo Viaje, por ejemplo, los chicos de Machuca, o los niños que aparecen en algunos cortometrajes, o los que filmó Ignacio Agüero, por ejemplo,
en su momento, o los que retrata José Luis Torres Leiva en su película El viento sabe que vuelvo a casa, que es un documental bastante muy hermoso que se va a pasar de hecho en el Festival de la Cineteca este año, y probablemente lo vuelvan a ver la gente que lo vea en tour por Mirarock. La presencia del niño en las películas chilenas, para estos efectos, más parece bien la de un personaje secundario que la de un protagonista. Yo creo que por ahí también hay un tema. Yo pienso que más que nada las películas son hechas por adultos para adultos con niños. Y creo que ahí hay una diferencia grande, por ejemplo, con Argentina. No sé si han visto Caídos del Mapa. Claro. Diseñaron una escuela donde no hay grosería, se puede ver. En el caso de Noruega también, van como en la quinta película, no me acuerdo los nombres. Lo más grave que hay es que están pololeando niños de 12 años, eso, ¿no? Pero son aventuras, ven la historia. Y eso es lo menos acá. No hay producción para niños donde ellos son los protagonistas. O sea, para estos mismos efectos, por ejemplo, la presencia de un niño en el último filme de Ricardo Larraín, El Niño Rojo, que es la infancia de O'Higgins, más que el común, él lo extraña en esta regla. O sea, y por lo mismo les mencionaba el tema de los filmes iraníes. Por las razones que sean, en parte porque los iraníes producen cerca de 300 películas al año, en el fondo. Son una de las cinematografías más activas del mundo. Ellos tienen muy clara la necesidad de crear productos que, sin ser filmes infantiles, sí puedan interpelar a también tanto audiencias infantiles como adultos a través de la presencia de niños en pantalla. ¿Por allá? Rodrigo Olivares, profesor de Historia. Quisiera un poco ampliar lo que tiene esa propuesta en la pantalla, que aparte de nuestra capacidad para mirar, hacer que otros miren. Por ejemplo, con la película del No, yo lo utilizo en clases para que los jóvenes dialoguen con sus mayores de su familia y empezar a rescatar su historia local o base familiar. Cuando tú planteabas que de repente al cine le hace falta estos héroes, creo que tenemos muchos héroes locales que los jóvenes descubren cuando uno le enseña a mirar a través de una película. Creo que ese es el valor del cine como un elemento didáctico. Para ser más breve, una sugerencia, plantear a las instituciones, formadores de profesores, una asignatura de cine chileno. Porque acá vemos profesores de, tal vez de una comuna, pero son 300 y tantas comunas en el país y son varios miles de jóvenes que se están preparando en pedagogía. Si es que tenemos que buscar estos elementos que rescatan la identidad nuestra frente a una avalancha pasante y todo esto, estas empresas hoy, por ejemplo, que se buscan apropiar del mercado chileno, del observar, en una crisis que yo veo de los medios de comunicación, que ya no son informativos, pasa publicidad en los noticieros, ya no forman opinión pública. Creo que nosotros tenemos que, a través del cine, enseñar a pensar lo que los medios informativos no han hecho, históricamente lo habían hecho. Eso, gracias. Bueno, respecto de eso, es bien interesante que por fin, aparte de estas multisalas que están repartidas por todos lados y que de alguna forma vienen a reemplazar a los cines de barrio en su momento, se está regresando lentamente, por lo menos en Santiago y en algunas regiones del país. Entiendo que eso ocurre, por ejemplo, en Talcahuano, en La Serena, en Puerto Varas, y por cierto que en Valparaíso, a la idea de cines que estén un poco en paralelo a esas salas. O sea, hay varias de esas salas que el centro de ellas, digamos, junto con la Cineteca, es el centro de su programación, es programar filmes chilenos. Sobre todo porque ahora hay más de donde escoger. Por allá. Ah, no, perdón, por allá y por allá. Así que, para allá. Se la usamos ahora.
Ahora sí. Bueno, muchas gracias y buenos días o buenas tardes, depende de la hora que sea. Mi nombre es José, soy de Chillán, soy profesor de lenguaje. Y bueno, hasta acá hemos coincidido en prácticamente todo en las condiciones en las cuales llevamos a efecto nuestros talleres. También coincidimos importantemente en que, por lo que he logrado captar, en que sí el cine chileno tiene una deuda no menor, sí con los niños de Chile. Relacionado con eso, si bien este cine chileno ha sido elaborado, construido por adultos, desde una mirada adulta para adultos, incluyendo en algunos momentos figuras infantiles. Pero creo que la respuesta a esta gran pregunta es, bueno, ¿y el cine para niños cuándo? Entonces, desde la experiencia personal, creo que esta deuda poco a poco se está cancelando desde nuestros propios talleres. Es decir, nuestra experiencia que está respondiendo a esta demanda, porque he escuchado que en los cineclubes hay niños desde tercer año básico. ¿Y qué mejor que construir esta experiencia con la vida cotidiana de los propios alumnos y alumnas, en los diferentes contextos, que en Unopirén, que en Chillán, San Carlos, en La Serena? ¿Qué mejor historia que contar que la vida diaria, que el recreo de unos niños que salen de la sala de clases? Bien, por lo tanto, puedo darme cuenta de que mejor no estemos esperando a que la industria nos regale cine para niños, sino que construyamos nosotros mismos desde nuestros cineclubes. Y eso hasta ahora en los talleres de creación sí se está logrando. Por lo tanto, soy uno de los que ha tenido la suerte de participar en el 2016 en taller de creación, y sí, me doy cuenta de que sí, hemos podido responder a esta interrogante. Hemos construido pequeñas obras de cine, no de niños, pero sí de adolescentes desde quinto y sexto año básico, que se han atrevido a elaborar su propio cine. Fíjese que Gracias. Yo este mismo año tuve una experiencia, el año pasado tuve una experiencia muy similar, porque me contactaron desde un festival de cine que utiliza material solo creado por escolares para hacer talleres de creación. Y fui a trabajar a armar el taller a una escuela de San Francisco de Mostazal. Estuvimos también en Talagante en otra, y una de las cosas que más me llamó la atención, porque el desafío que nosotros teníamos, aparte de tener sesiones donde en el fondo nos explicaba el lenguaje cinematográfico, explicaba unas cosas muy simples de teoría, el centro de la conversación y el centro de la actividad era crear cortometrajes con los celulares, en la sala de clase o en el horario de sala de clase, de manera que era bastante apretada el tiempo que nosotros teníamos. Entonces dedicábamos algunas sesiones dedicamos a armar la historia y otras dedicamos a crearla, pero una de las cosas que más nos llamó la atención fue, sobre todo en la elaboración del producto, en la elaboración de los cortos, ver lo duchos que eran nuestros alumnos, lo hábiles que eran para poder comprender no solo los rudimentos, sino que algunas cosas más o menos sofisticadas del lenguaje, para poder ir creando. Yo creo que esa experiencia ustedes también la vivieron, para poder ir creando algunos de estos cortos con una soltura que probablemente ni sus padres ni sus hermanos mayores tienen. Yo les contaba al principio de cada sesión, digamos, de cada sesión con los distintos cursos con los que trabajamos, yo les decía que ellos eran una generación particularmente especial. Ellos eran personajes que habían crecido, a diferencia de sus padres y de sus abuelos, dentro de un lenguaje audiovisual muy desarrollado. Eran nativos audiovisuales en la medida de que yo fui un nativo de Internet, por ejemplo, pero ellos van un paso más allá. Ellos llegan a un mundo donde la relación con la imagen ya no es unidireccional como la que tuvieron sus abuelos sentados en la sala de cine, ya no fue bidireccional como la que tuvieron los papás de ellos cuando en el mundo de la televisión se empezó a generar cierta interacción entre la audiencia que estaba en la casa y la gente que transmitía los programas,
sino que la relación ya es mucho más plástica, es líquida casi. Es de una naturalidad que muchas veces a uno lo sorprende. Yo creo que en ese terreno, a partir desde ese punto, el horizonte no tiene límites. ¿Sí? Yo quiero contar que estuve en el festival Ojo de Pescado en Valparaíso y ahí justamente era un festival de cine que era enfocado en niños y adolescentes y era mucho material de cortometraje internacional, latinoamericano y nacional, muy bueno. Las chiquillas del taller fueron muy agradadas. Ahí también se mostraba creación audiovisual de los talleristas, de los cineclubes y de otros lados. Y en realidad lo único que me queda por preguntarme ahí es que dónde está ese material, porque en realidad yo no sé si se puede acceder a todo ese material. Y quizás ustedes podrían ser y otras entidades como que ayuden a la distribución, porque yo siento que donde hay un tope es la distribución y en la multicopia, digamos, de estas obras que desaparecen en los festivales, se quedan en los festivales y no salen. Entonces, de hecho, conversaba con Andrés Bailey, que estuvo ahí también, el director de la película del caballo, y él decía que hoy día el fondo para hacer películas de cine hay muy poco para niños efectivamente, pero el punto es que no hay fondos para la distribución. Entonces como que hay fondos para la creación audiovisual para los cineastas chilenos, pero no hay para distribución, entonces ahí es donde se quedan pegados, porque se supone que la ley obliga a que los cines den 2 semanas, creo, los juegos, algo así, 1 semana, y dependiendo de cómo le haya ido, la dan un poco más y después ahí se quedan las películas. Entonces, ¿cómo mejoramos la parte de la distribución? ¿Qué canales podríamos inventar entre todos nosotros que estamos acá? Yo creo que esa es la pregunta. Bueno, la pregunta más bien va para la Cineteca, pero a su vez la Cineteca tiene desde ya algo que se llama la Cineteca Digital. Yo creo que desde el año pasado comenzó a crecer en forma exponencial. Es muy probable que por ahí exista algún canal, que por ahí hay alguna ligación con este programa, de manera que esas obras queden expuestas. Miren, por temas de tiempo nosotros tenemos que ir cerrando, pero las otras preguntas las atiendo afuera, así que ningún problema. Muchas gracias, Carolina. Muchas gracias, Cristian.